Para cualquiera que se considere seguidor o amante del fútbol, es imposible que esta noticia no haya llegado a sus oídos. Diego Armando Maradona ha fallecido. En este canal, como ya sabéis, nos encanta entender y estudiar el fútbol. Por ello queremos realizar un vídeo en memoria de uno de los mejores jugadores que nos ha dado el fútbol. Está claro que la vida de Maradona ha tenido sus claroscuros y habrá gente que le haya caído mejor o peor. Pero dejando eso atrás, lo que está claro es que su juego no ha dejado a nadie indiferente. Por lo tanto, ¿quieres saber por qué Maradona ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia y entender su juego? Pues quédate aquí para seguir aprendiendo. Eso sí, antes de empezar el vídeo te pedimos que nos dejes un bonito like y que te suscribas y actives la campanita si todavía no lo has hecho. Empecemos por lo que Maradona era sumamente increíble, el regate y la conducción del balón. La perfección de su conducción era lo que le hacía que fuese tan bueno. Balón pegado al pie, pero engañando con gestos de izquierda a derecha o viceversa, aprovechando siempre los espacios libres que había en el campo. Es decir, regatear al espacio libre y no ir directamente con la conducción hacia allí. Como veis en estos vídeos que os estamos mostrando, se ve perfectamente lo que hacía Maradona. Conducción de exterior e interior de tal manera que engañaba al rival, para después aprovechar su gran velocidad y explosividad de tal manera que era muy difícil pararlo a no ser que se le hiciese falta. Como se puede observar, Maradona no necesitaba hacer regates espectaculares para irse de los rivales. Con leves engaños, cambiando la dirección del balón constantemente era suficiente. Hay que decir, en la mayoría de ocasiones, lo difícil es hacerlo fácil y realizar adecuadamente una conducción, que a priori es lo más simple del fútbol, a gran velocidad no lo hace cualquiera. A esta habilidad de Maradona para conducir el balón hay que añadirle que utilizaba muy bien su cuerpo para cubrir el esférico. Recordamos que Maradona era un jugador pequeño, por no decir enano, de 1,65. Ojalá tener medio dedo de este enano. Con esto quiero decir que, a pesar de sus desventajas físicas, sabía muy bien interponer su cuerpo entre el balón y el rival. Recordamos que es muy importante conducir el balón o regatear con él con el pie alejado al rival. A esto hay que sumarle poner todo el cuerpo y el brazo para hacer una especie de barrera que proteja el esférico. Si quieres entender mejor este concepto, te recomendamos ver el vídeo que dejamos aquí arriba donde utilizamos el ejemplo de Riquelme. Con el paso del tiempo, Maradona cambió un poco su estilo de juego, más que nada porque si seguía regateando a todos que podía, iba a tener muchas lesiones, debido a que el rival solo podía pararlo a base de entradas muy agresivas y faltas. En este juego combinativo, Maradona también lo hacía muy bien. Al ser un jugador que acumulaba muchos rivales cuando conducía el balón, provocaba que estos jugadores estuviesen más solos. Esto lo aprovechaba realizando paredes y cogiendo el espacio libre. Es decir, es muy importante que después de dar un pase nos movamos a un espacio vacío. Al ser, como digo, un jugador que acumulaba jugadores y que luego el espacio libre era muy rápido, con este tipo de jugadas conseguía también ser muy peligroso. Ya para acabar, podemos decir sin lugar
para duda que Maradona era un goleador. La creatividad no solo para regatear, sino para buscar espacios o fallos en los porteros era espectacular. Como se puede apreciar en los vídeos, tenía una gran definición, tanto en los golpeos con rosca pegaditos al palo como en las picadas por encima del portero. Está claro que Messi tuvo un modelo a seguir muy bueno y que para los jóvenes como yo, los cuales no pudieron ver a Maradona, ver estos vídeos es prácticamente ver a un Messi con pelo afro. Bueno equipo, esperamos que este vídeo sirva para entender un poco lo que fue y será para muchos el mejor jugador de la historia. Como he dicho antes, que los más jóvenes entiendan lo que fue Diego Armando Maradona y que hayáis aprendido mucho con él. Queremos dar fuerzas a la familia y amigos cercanos a Maradona y a todos esos hinchas que han perdido una referencia. También a los jugadores de Latinoamérica, en concreto a los argentinos, nos gustaría que nos comentaseis qué fue para vosotros Maradona. Nosotros, como ya sabéis, somos de España y es difícil entender al 100% el amor y la pasión que tenéis hacia este jugador. Por lo tanto, nos encantaría, como hemos dicho, que nos escribáis qué ha sido para vosotros y qué ha representado Maradona. Para finalizar, no os olvidéis apoyar al canal con un bonito like, que os suscribáis si queréis seguir aprendiendo de fútbol y dar las gracias a los que nos apoyan en PayPal y YouTube formando parte del equipazo. Que sepas que tú también puedes formar parte y que puedes obtener varias ventajas. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos equipo.